Y al menos el 37% de la población declaró en el último censo que habla mayoritariamente el idioma guaraní. Básicamente es el idioma que utiliza para comunicarse con mayor eficacia. A raíz de este resultado, el Ministerio de Educación y Cultura emprendió una campaña de educación en lengua materna en instituciones educativas que no se puede ejecutar a cabalidad por problemas estructurales, por ejemplo, la falta de capacitación docente. La carta de un niño en Argentina que se disculpaba por no poder hablar español ya que su lengua materna era el guaraní, encendió la alerta de las autoridades del MEC respecto al nivel de educación bilingüe ofrecido en nuestro país. Según el último censo, al menos un 37% de la población se expresa mayoritariamente en el idioma de nuestros antepasados, por lo cual el gobierno desarrolla un programa de educación bilingüe. Y este plan nacional está en este momento en su fase de difusión. Hace poco fue respaldado con una resolución ministerial para que las instituciones educativas lo implementen. Y gradualmente, a través de este plan, estamos buscando que las instituciones educativas tengan su proyecto educativo institucional, que habitualmente lo hacen, pero en esta ocasión lo deben volver a rehacer en función de incorporar la cuestión lingüística dentro de ese diseño, de ese plan institucional. Pero de los papeles a la práctica, la situación es muy distinta, ya que la falta de preparación de los mismos docentes hace que en varios casos aplicar esto se complique. Desde el Ministerio hemos puesto el diseño bilingüe, hemos puesto materiales educativos a disposición de las instituciones educativas, pero notamos que nuestros maestros tienen muy buena voluntad, pero no siempre la formación completa necesaria para el abordaje metodológico diferenciado cuando una lengua es tratada como primera lengua L1 o como segunda lengua L2. Entonces, digamos, por la formación, por la preparación que tienen y muchos otros factores extraeducativos, digamos, también terminan implementando el diseño que les resulta más cómodo o más fácil. Esto no se da solo con el guaraní, sino también con el portugués, ya que en zonas fronterizas, tanto docentes como alumnos hablan casi 100% solo el idioma del vecino país. Nosotros apostamos siempre que la institución haga el mismo procedimiento que debería hacer cuando hay guaraní hablantes o mayoría de hispanohablantes en la institución, poder hacer una evaluación de cuál es la lengua de uso mayoritario y a partir de ahí generar un plan, digamos. Pero hay que reconocer también de que nosotros no tenemos un espacio para lengua extranjera portugués en la institución educativa. Por lo tanto, si se diera el caso, que creo que es, las instituciones educativas insisten en que sobre la lengua que ya traen en la escuela aprendan las dos lenguas oficiales que son castellano y guaraní. Expresó que actualmente se trabaja en la tercera modificación del programa de educación bilingüe, donde esperan poder llegar a más alumnos en todo el país.